y sobre todo trayendo un poco de enseñanza, hermanas. Tuve una invitación y bueno, al inicio, les voy a ser sincera, decía, uy, ¿pero qué es esto? ¿Por qué a mí? Porque estoy segura que muchas de ustedes también tienen ese temor de preparar un estudio. En mi caso, recibí y tenía un poco de temor, hermanas. Y a la vez me hacía una pregunta y decía, Mari, si no es ahora, ¿cuándo? Bueno, el tema me parece que está bien relacionada a la vida diaria que nosotros cursamos. Mi tema es amando a Dios más allá del sufrimiento en las tribulaciones. ¿Qué significa tribulación? A ver, ¿alguna hermana que me pudiera dar el significado de tribulación? Problemas, dificultades, desesperación. Son las dificultades, son las tristezas, son las angustias que pasamos ante circunstancias de la vida. Nadie prepara una tristeza, nadie predice qué puede pasar después, ¿no? A ver, hermanas, la palabra griega tripsis se suele traducir por tribulación y significa básicamente angustia, aflicción, sufrimiento, como dijimos, causado por la presión de las circunstancias. Vivimos en un mundo lleno de sufrimientos, contradicciones, un mundo donde la violencia se ha enfatizado más en los últimos años, donde lo inmoral ahora es moral, donde lo ilícito ahora es lícito, lo ilegal se hace legal. Ejemplos: el aborto, hermanas, que ahora en muchos países lo consideran legal, el consumo de marihuana, el matrimonio entre gays, la adopción de niños con familia gay. ¿Qué circunstancias estamos pasando, hermanas? En este entender, tanto creyentes como no creyentes estamos expuestos ante las dificultades, el dolor, el sufrimiento que la vida nos presenta. Solo que a diferencia de los no creyentes, en nosotros Dios usa estas circunstancias o tribulaciones como pruebas a nuestro provecho y crecimiento espiritual. El hecho de ser un discípulo de Cristo no nos hace inmune a las pruebas y las tribulaciones de la vida. Y nos preguntamos muchas veces, ¿por qué un Dios tan bueno y bondadoso, amoroso, nos permite pasar por cosas tales como la muerte de nuestros seres queridos, las enfermedades y daños causados por nosotros mismos? No significa
que el amarnos, Dios quiere que nuestras vidas sean fáciles? No, no, hermanas. La Biblia dice bien claro en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso debería significar entonces que las pruebas y tribulaciones que Él permite en nuestras vidas son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien. Por lo tanto, para el creyente, todas las pruebas y tribulaciones deben tener un propósito divino. Debemos entender que las tribulaciones se presentan en distintas formas. Algunos de nosotros sufrimos por la misma razón que sufren los no creyentes, es decir, a consecuencia de nuestros propios actos. Y Dios usa tal sufrimiento como un medio de disciplina para que el creyente madure. ¿Es así o no, hermanas? Muchos de nosotros o nosotras hemos pasado por distintas tribulaciones y a veces por imprudencias nuestras, porque el diablo siempre está presente ahí, hacemos cosas que al Señor no le gusta. En Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. También sufriremos porque, como dijimos anteriormente, vivimos en un mundo pecaminoso y corrupto. Y a veces se torna inevitable el sufrir por aquellas que son atacadas por el poder del mal. Pongamos un ejemplo en esto. Nosotros no podemos ser indolentes y decir no me duele, no sufro, no veo, mejor no veo. Si a mi vecino o a mi vecina le asaltan o sufre un accidente, ¿no? Entonces, hermanas, es un hecho fortuito, es un sufrimiento que se vino de pronto. Sufrimos porque tenemos la mente de Cristo y como cristianos somos uno con Cristo. Primera de Corintios 2:16, que a la letra dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo que vivimos contra la corriente de este mundo y como resultado participamos en su sufrimiento. También tenemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Al respecto, en la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5, vemos cómo los hermanos de las iglesias de Macedonia atravesaban
grandes tribulaciones. Leamos, hermanas, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En estos versos leídos podemos darnos cuenta que detrás de la grande prueba de tribulación y extrema pobreza que atravesaban los hermanos de Macedonia, se encontraban asombrosamente fortalecidos espiritualmente, por lo que esta situación me llamó la atención. Así que en el desarrollo de este mensaje veremos qué les sustentaba espiritualmente a estos hermanos, de manera que ellos supieron enfrentar las aflicciones y persecuciones que vivían, y si no fuera poco, el estado de necesidad en la que se encontraban, circunstancias que no pudieron hacer que el amor a Dios menguara en ellos, siendo aprobados a los ojos de Dios. Si bien es cierto, somos conscientes que tarde o temprano afrontaremos dichas tribulaciones, o quizás estemos ya afrontando, o ya pasamos, hermanas, resultaría inoportuno ser indiferentes ante este ejemplo de firmeza espiritual que nos enseñan estas iglesias. Sería bueno que tengamos nosotros presente y no ser sorprendidos en momentos de debilidad espiritual, porque entonces seremos presos del temor, lo que nos conllevará a la desesperación, angustia, duda, etc., hasta descuidar quizás nuestro proceder como hijos o hijas de Dios. Creo que el Señor anhela que seamos sabios y constantes en Él, y sepamos responder ante tales situaciones como hijos suyos, siendo aprobadas, como lo hicieron los hermanos de Macedonia. Al tomar esto en cuenta, veamos más cuidadosamente a las iglesias de Macedonia, quienes sirven como ejemplo no solo en cuanto a la excelencia de ofrendar, sino también ellos muestran ser ejemplo de cómo afrontar las tribulaciones. Para empezar, primeramente nos preguntaremos, ¿dónde era Macedonia? Macedonia, tierra ubicada al norte de la península helénica, que se extendía desde el mar Adriático hasta el Egeo, en el año 168 a.C. Fue conquistada por los romanos, siendo convertida en provincia romana. Así era el estado político de Macedonia,
siendo la primera tierra europea que Pablo evangelizó. Hermanas, un poquito de historia universal, disculpen. ¿Y quiénes eran las iglesias de Macedonia? Estaba conformada por la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, Berea. La iglesia de Filipos, ciudad principal de Macedonia Oriental, registra la fundación alrededor del año 51 después de Cristo, el cual fue establecida por Pablo. La iglesia de Tesalónica, capital de la provincia romana de Macedonia, Pablo llega a Tesalónica después de fundar la comunidad de Filipos, acompañado de Silas y Timoteo. Luego tenemos la iglesia de Berea. Estos hermanos se caracterizaron por ser muy dedicados a las Escrituras y fieles a ella. ¿Qué grandes tribulaciones atravesaron las iglesias de Macedonia? Primeramente, hermanos o hermanas, las iglesias de Macedonia pasaron por calumnias e injurias, así como vemos en Hechos capítulo 17, versículos del 6 al 8, que a la letra dice en forma resumida, lo tengo aquí: eran calumniados como trastornadores del mundo entero, contravenían los decretos de César y al mismo tiempo ellos manifestaban que había otro rey, Jesús. De igual forma, si estos eran paganos, eran arrastrados a los tribunales y eran azotados, y muy a menudo eran ejecutados siendo quemados y atravesados por la espada. Pero estos primeros cristianos sabían lo que habrían que pasar, y a pesar de saberlo, se entregaban al Señor completamente. Pablo les muestra que los padecimientos que ellos atravesaban no eran nuevos ni únicos. Por el contrario, el apóstol pone el ejemplo del Señor y de los profetas que fueron muertos más que perseguidos. Al Señor lo crucificaron. Esteban fue apedreado. En aquellos tiempos, ser cristiano significaba mucho más de lo que jamás debamos sufrir ahora. Un hombre que se entregaba a Cristo en aquellos días era echado fuera de la sinagoga. Si eran judíos, era proscrito de la sociedad. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, en su primera carta nos dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Otro punto de tribulación que al mismo tiempo de las persecuciones ellos estaban atravesando era una extrema pobreza, hermanas. Una de las razones era porque el gobierno romano se había hecho cargo de las minas de oro y plata en Macedonia. También los impuestos de las industrias de la fundición del cobre y hierro pasaron al gobierno. Ya no podían utilizar los árboles para la construcción de sus barcos.
barcos de comercio. Vivían etapas difíciles, como también nuestros hermanos cristianos perdieron su trabajo a consecuencia de su fe en Cristo, porque eran marginados y ellos, como se convirtieron, ya no adoraban a sus ídolos, producto por el cual estos hermanos perdieron sus trabajos, sufrieron persecuciones. Su amor al Señor se hacía más evidente cuando tuvieron que enfrentar las persecuciones y pruebas como fruto de haber dejado sus ídolos y de haberse convertido en el Evangelio. Demostraron su fe y firmeza aún en medio de fuertes tribulaciones, porque mayor era el amor a Dios que las pruebas. Las persecuciones que ellos soportaron venían de afuera, lo de su nación, y también de adentro, de sus parientes y amigos que vieron cómo ellos iban dejando, reitero, a sus ídolos para adorar y servir a Dios vivo y verdadero. Tenemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, ¿no? En el cual dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En nuestros días, hermanas, ¿seguiremos atravesando por estas persecuciones? Les pregunto. Por supuesto que sí, hermanas. ¿Cuántas de nosotras en nuestros centros de trabajo, por ser cristianas, nos marginan? O nosotras, por seguir la palabra del Señor, hacemos un gran esfuerzo para no ser tropiezo de nadie. ¿Y qué pasa? Todos están mirándonos en qué fallamos. Y Satanás está ahí, tras de nosotros, para hacernos pecar. La Biblia lo describe a Satanás como un león rugiente que intenta devorar a los siervos de Dios. Como tal, usa cualquier medio a su alcance para que dejemos de ser leales. ¿Cuántos de nosotras, hermanas, hasta hoy tenemos esa persecución? Y la verdad, desde que ser cristiana es una dura batalla, hermanas. Más aún cuando la familia de repente no acepta este hecho, que hayamos cambiado, nos dicen: cambiaste de religión, y muchas veces hasta nos han desheredado. Pero nosotras, hermanas, tenemos que seguir firmes en nuestra decisión y seguir con la palabra del Señor. ¿Cómo enfrentaron
la grande prueba de tribulación las iglesias de Macedonia. Primeramente, ellos conocían la gracia de Dios. En el verso 1 del capítulo 8, 2 de Corintios, leemos: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Podemos notar cómo Pablo buscó hacer saber de la gracia de Dios dada a estas iglesias. La palabra gracia viene del griego charis. En el hebreo es el sustantivo gen, que enuncia la idea de favor o benevolencia. Siendo así, la gracia de Dios es la actitud de Dios hacia el hombre, es la generosidad de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y pecadores. En el Nuevo Testamento, la gracia está centrada en la persona de Jesucristo. Él es la gracia de Dios manifestada por la acción de la voluntad divina. Las Escrituras afirman resueltamente que el hombre no puede hacer nada para merecerla. Eso sabemos, hermanas. La gracia posibilita la fe. La fe es la aceptación de la gracia de Dios. Por eso, por esa gracia, Dios nos reconcilia consigo mismo en la cruz, a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esto en 2 de Corintios 5, versículos 14 al 21. ¿Y en qué consiste esta gracia de nuestro Señor Jesucristo? En 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, Pablo les dice a los hermanos de Macedonia: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre. Porque vosotros, por medio de su pobreza, llegareis a ser ricos. Nótese que este versículo comienza con la siguiente afirmación: conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, consiste en que Jesucristo, siendo rico, por amor a nosotros, se hizo pobre. ¿Y quién es Jesucristo? Como todos sabemos, Él es el Salvador, el Mesías prometido, pero también Él es el Señor, Dios mismo. Como Dios, Él es glorioso desde antes de la creación del mundo. A Él le pertenece el oro y la plata. Él no solamente es dueño del oro y la plata, sino de la tierra y de todo lo que habita en Él. Sin embargo, se hizo pobre. En Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8, se dice acerca de Jesucristo: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Hermanas,
si preguntáramos al Señor Jesucristo, ¿por qué te humillaste tanto? Él nos respondería, por amor a vosotros. Como dice en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. En segundo lugar, la gracia de nuestro Señor Jesucristo era para que nosotros, por medio de su pobreza, seamos ricos. Anteriormente vimos el por qué. Por amor a ti y a mí. Ahora vemos el para qué nuestra riqueza espiritual. Jesucristo bajó para subirnos a nosotros. Se humilló para llevarnos a la gloria. Nosotros llegamos a ser ricos por medio de su pobreza. Obviamente que se enfatiza una riqueza espiritual. Todo esto no fue un accidente, sino es un acto consciente, intencional y amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por su obediencia hasta la muerte de cruz, hemos sido enriquecidos con la adopción como hijos de Dios. Hemos sido enriquecidos con la segura aceptación delante de Dios Padre. Hemos sido enriquecidos con la redención, con el perdón de pecados, siendo justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido enriquecidos con la morada de su Santo Espíritu en nosotros. Hemos sido enriquecidos porque ahora podemos entrar confiadamente a la presencia de nuestro Dios Padre. Hemos sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Hemos sido enriquecidos con una gran herencia reservada en los cielos. Hemos sido enriquecidos cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. El comprender todo lo mencionado, ¿qué implica la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo? Es creer y tener el pleno y profundo entendimiento de nuestra riqueza espiritual, el cual produce un gran gozo en nosotros. Esto es la base, el cimiento en todo hijo de Dios. No debo olvidar, al mismo tiempo, será el sostén para enfrentar tiempos de aflicción. La vida cristiana está orientada por la gracia. Esta gracia es para el hombre de fe, la fuente de consuelo en las tribulaciones. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Como decía, la vida cristiana está orientada por la gracia. Esta gracia es para el hombre de fe, la fuente de consuelo en las tribulaciones y de esperanza y aliento en toda su acción. Caracteriza la gracia su abundancia suficiente para toda emergencia y para todas necesidades y situación. Proviene del amor sin límites del Padre Celestial. La vida cristiana en su totalidad está contenida en la gracia de Dios. La santificación, crecimiento y maduración del creyente no se efectúa como una etapa posterior e independiente de la recepción de la gracia, sino dentro de ella. En este entender y conocer de la gracia de Dios,
fue que llevó a las iglesias de Macedonia a soportar la grande tribulación y profunda pobreza que atravesaban. Ahora, hermanas, ¿acaso el conocer esta gracia nos llevaría a algo menos que no sea que abunde más nuestro amor por Jesucristo? Al contemplar su gran amor por nosotras, aquel por cuya pobreza llegamos a ser ricos. Otro punto, hermanas, tenían abundancia de gozo en medio de una grande tribulación. Pablo, refiriéndose todavía a la gracia de Dios que se había dado en las iglesias de Macedonia, declara en el versículo 2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Los macedonios se encontraban atribulados, sufriendo esta tribulación. Fue una prueba que les mostraba en qué medida Dios los aprobaba. A eso se refiere Pablo cuando habla de prueba de tribulación. Pero vemos que ellos al mismo tiempo tenían abundancia de gozo. Nos preguntamos, ¿cómo es esto? Para un mejor entender, recordemos lo siguiente. ¿Por qué las tribulaciones? Siempre que nos encontremos atribulados, sufriendo, debemos darnos cuenta de que Dios nos ha puesto a prueba para ver dónde estamos y qué somos. El resultado de esta prueba de tribulación, de sufrimiento, es la aprobación, hermanas. Las tribulaciones en nuestras vidas se dan para que les saquemos provecho, ya que traen consigo buenos resultados. Pero es importante entender que en relación con las tribulaciones no permite Dios que nos sucedan para preocuparnos. Romanos 8:28 nuevamente decimos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Asimismo, el preocuparnos o deprimirnos producen frutos malos. Y nosotros estamos llamados para producir buenos frutos. Lo que podemos fácilmente comprobar es que sin conocimiento bíblico, la tribulación produce ira, maldición o hasta blasfemia contra la vida y aún contra Dios mismo. Pero con el conocimiento del Evangelio de la gracia, en la Biblia, las tribulaciones producen paciencia y fortalece nuestra fe. Por consiguiente, debemos confiar en el Señor y también cuidar nuestro proceder como hijas de Dios. Recordemos que Dios, al que ama, disciplina. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 6 al 11, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, a ver, una palabra fuerte, bastardos.
¿Y qué significa eso? Aquel que jamás creerá en Jesús, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres, o tenemos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos aquello ciertamente por pocos días? Bueno, hermanas, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercidos. Ahora nos preguntaremos entonces, ¿qué es tener gozo y gloriarnos en las tribulaciones? Primeramente veamos qué significa gozo. Gozo en el Señor. La palabra gozo proviene del griego jara. La raíz es jairo. Esta palabra, que literalmente significa estar alegre, feliz, calmadamente, o bien es simplemente una emoción, o bien simplemente no es simplemente una emoción, sino una calidad de vida basada en la eterna y segura relación del Hijo de Dios con su Padre Celestial. El gozo cristiano es tan inclusivo y permanente que puede sentirse al recibir y conocer la preciosa gracia de Dios, al descubrir la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 2, versículo 10 nos dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al sacrificarse por causa de Cristo, al testificar por Cristo, al tener con Él un encuentro personal, al mantener una profunda comunión con Dios a través de su palabra, al permanecer en oración. Es Jesucristo mismo, en su último discurso a sus discípulos, reiteró la promesa de cumplimiento de su gozo en ellos. También el apóstol Pablo decía: nos debemos gloriar en las tribulaciones. Sin embargo, es necesario y debemos entender que no tenemos que gloriarnos propiamente en las pruebas o tribulaciones, sino en el resultado, hermanas, de las mismas, o más bien en el resultado que ellas producen o debiesen de producir. Al respecto, Pablo nos manifiesta, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Uno de los beneficios que fluye de la gracia de Dios es que también nos gloriamos en las tribulaciones. Quizás no tanto en el principio, pero sí es más en los resultados que ellas producen, como dijimos anteriormente. Resulta siendo una de las maravillosas paradojas de la fe cristiana que el gozo pueda coexistir con la aflicción. Lo que debemos entender es que aprendamos a diferenciar
que lo opuesto al gozo es el pecado, no el sufrimiento. Ahora, uno de los resultados de la tribulación es que produce paciencia y firmeza, ya que nunca podríamos desarrollar paciencia si nuestras vidas estuvieran exentas de problemas. Sabemos que la paciencia produce carácter aprobado, y esta aprobación nos llena de esperanza, y esto nos da la confianza de que, habiendo comenzado una buena obra en nosotros, nuestro Señor la llevará a cabo hasta el fin. El verdadero gozo solo puede encontrarse en una relación personal, dinámica con Jesucristo, a través de la gracia de Dios, y en la seguridad de que Dios es capaz de modificar las circunstancias adversas para nuestro bien y para su gloria. Otro punto también, hermanas, que estas iglesias era que abundaron en riqueza de su generosidad. En el versículo 2 se menciona que estas iglesias abundaban en generosidad, y más adelante en los versos 3 y 4 del capítulo 8 del libro que ya mencionamos anteriormente, nos dice: pero doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo se pone de testigo para confirmar que estos hermanos estaban deseosos y sobre todo gozosos de compartir lo poco que tenían. Querían darlo todo, hablando desde un punto de vista material, pero al mencionarse aún más allá de sus fuerzas, implica que no querían dar solo lo material, sino lo que también no se ve, y eso es lo espiritual. Era el amor de Dios que moraba en ellos para con los demás. Esa era la gracia de Dios que ellos habían conocido, por lo que querían compartir aquellas riquezas que no tenían, que no tienen precio, que son invaluables y eternas. Los hermanos de Macedonia pudieron hacer esto mediante la gracia de Dios. Dar de esta manera es el fruto, el resultado de haber sido plenamente reconciliados con Dios. Solo así pudieron participar en una administración de bienes materiales que proporcionaba a los hermanos necesitados, el suministro de vida que les trae fortalecimiento espiritual y que edifique el cuerpo de Cristo. Ofrendar lo que tenemos es una de las maneras más prácticas de experimentar la gracia abundante. Los creyentes de Macedonia tenían una situación financiera difícil. Los creyentes de Macedonia, pero aún así, exigían de Pablo la oportunidad de participar de esta bendición. Sabían que teniendo poco, si sembraban, la cosecha sería gloriosa. Este don funciona exactamente en el mismo principio de la gracia. Mientras más ejercitamos el don, más gracia recibiremos, y con ella más dones que nuevamente ejercitamos para recibir más gracia, y así sucesivamente. Cristo es la gracia de Dios que opera en los creyentes, dándoles gozo, y los motiva a veces el control que las posesiones materiales ejercen sobre ellos, en particular al vencer el apego a las riquezas materiales y mirar las riquezas espirituales,
aún en medio de sus tribulaciones, ellos supieron amar a Dios en medio de los sufrimientos, ya que por una parte, dar generosamente es una bendición y por otra, es justicia a los ojos de Dios y de los hombres. Hubo una total entrega de las vidas de ellos a Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 5, leemos: y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Los creyentes de Macedonia hicieron dos cosas muy importantes. Primero, a sí mismos se dieron. Primeramente al Señor. Esto es vital, es la ofrenda de mayor importancia, entregarse primeramente al Señor. Nos implica el por qué pudieron ayudar a otros. Esto es una señal del discípulo verdadero y una señal del amor verdadero hacia Dios. Es decir, que la consagración y la entrega eran sinceras. El amor para con los demás era abundante y no limitado. Hoy en día, hermanas, hago una pregunta. ¿Nos entregamos en esa medida al Señor? ¿Hacemos lo que el Señor nos dice? ¿Qué hacemos nosotros en nuestras iglesias? Cada una de nosotras participa en los trabajos que hay en Él. Nos solidarizamos con nuestros hermanos que están padeciendo, tanto económicamente como de salud. Hermanas, visitamos los hospitales para llevar un poquito de aliento para estos hermanos. ¿Participamos en las actividades de nuestra iglesia? Por supuesto que hay honrosas excepciones. ¿Llevamos la palabra del Señor a nuestros semejantes? ¿O simplemente somos oidores? Estos hermanos de Macedonia se entregaron, primeramente ellos, se abandonaron, como dice, al Señor, y Él obró en ellos. Ellos siguieron los pasos de Pablo, como Pablo siguió los pasos del Señor. Y nosotros como cristianos también deberíamos seguir los pasos de Dios, sus huellas, derramando amor. Recuerden que Dios es amor. Y justamente estas reuniones, hermanas, es para de repente fortalecernos un poco más y practicar. Yo sé que en estos momentos estamos practicando ese amor, pero entre nosotras. Y seguramente cuando regresemos a nuestros lugares, iremos fortalecidas con todas las enseñanzas de nuestras maestras que nos antecedieron o que me antecedieron en mi exposición. Seamos hacedores, hermanas. La gracia de Dios hace que la entrega a Él sea plenamente voluntaria.
tan solo conocer el gran amor de Dios que entregó a su unigénito Hijo por nosotros, quien se humilló hasta lo sumo, quien se hizo pobre para hacernos ricos, nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes de Macedonia decían en serio lo que afirmaban. Una profunda realidad estaba contenida en su consagración. Se entregaban a Jesucristo para ser enteramente suyo. ¡Qué ejemplo! Asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Esto es, se dieron a sí mismos, a nosotros por la voluntad de Dios. Después de que un verdadero cristiano se ha entregado al Señor, el siguiente acto inmediato debe ser entregarse a la iglesia cristiana. Debe intentar de inmediato, como lo hizo Pablo, unirse a los cristianos, a los hermanos cristianos. Y muchos, todos de repente hicimos lo mismo. La forma correcta de hacer esto es entregarse a sí mismo. No su nombre, no su dinero, no su mera presencia, ni su simpatía, ni sus labores activas. Todas estas cosas son parte de la entrega, pero el alma de todo ello radica en entregarse a sí mismo, con toda la fuerza y el peso de su influencia, de su personalidad y de su habilidad. En la medida que Dios le ayude, ha de entregarse a la iglesia. Bien, hermanas, es el Señor a quien debe hacer su entrega completa e incondicional. Bueno, a lo largo del desarrollo del mensaje sobre la grande prueba de tribulación que pasaron las iglesias de Macedonia y su reacción frente a ella, se ha resaltado algo. Nosotros, Dios honra a los que tienen un corazón genuinamente vuelto para Él, concediéndoles gracia sobre gracia, y nos concederá gracia sobre gracia. Saldremos frente a cualquier prueba aprobadas, hermanas. Y como los hermanos de Macedonia, que entregaron su amor hacia Dios, siguiendo sus pasos, hermanos o hermanas, seamos imitadores de ellos. Entreguémonos al Señor primeramente, y esto hará de que cada una de nosotras nos integremos en todas sus obras, hermanas. Muchísimas gracias, hermanas. Van a disculpar, pero la emoción me embargaba, y gracias por escucharme. Espero de que en alguito haya contribuido en las enseñanzas de la palabra del Señor. Muchas gracias.